Empecemos porque usted llegó al extremo, doctor André Santos de Espinosa, de decir en un programa conmigo en Radio Centro que esta corte debería ser abolida. Por supuesto, tiene que ser abolida en cuanto a su estructura actual. Tenemos una corte constitucional, un modelo que tiene potestades ilimitadas. Puede en cualquier momento decidir, implementar e imponer de manera vertical una política pública sobre cualquier poder del Estado y sobre también la población entera. Y no responde. No puede. Otra cosa es que se lo han permitido. Se permitió hacer eso, ordenando al Ejecutivo que haga una comisión interinstitucional para que establezca políticas públicas. Correcto. Para combatir la inseguridad. El Ejecutivo no le hizo caso. Sí, lo declaró inejecutable. Esa es la manera constitucional y recta que hay que responderle a la Corte en estos casos. Sin embargo, la Corte en múltiples de sus fallos, que han sido muy polémicos contra inclusive el interés general del país, fallos que ni siquiera han sido socializados, que no han tenido de un respaldo ni siquiera de la ciudadanía, como por ejemplo matrimonio homosexual, niñez transexual, cuando impuso hace unos meses nomás, ¿no?, la obligatoriedad de todos los colegios en implementar la ideología de género en las escuelas, o por ejemplo el tema del aborto, temas sensibles. La Corte no tiene ningún límite en poder alterar cualquier tipo de legislación en el país y no responde a la ciudadanía. ¿En qué violaba uno de esos tres aspectos que citó la Constitución? ¿En qué violaba? Directamente el matrimonio igualitario, la Constitución de Montecristi, el texto aprobado, ¿qué decía? Matrimonios entre hombre y mujer. Ese texto no tenía ni 10 años aprobado y ya lo reformaron. Eso se llama un tribunal con poderes constitucionarios, le decía el abate Sayés, que es un tribunal dictatorial con capacidad de reformar la Constitución. ¿Con qué legitimidad pueden reformar un texto aprobado por el pueblo ecuatoriano? Doctor Jorge Alvear, decía usted en cambio el viernes en su artículo Universo, normas suspendidas por la Corte Constitucional, que la preocupación mayor está en las causales que se determinen para el juicio político. Y me recordaba cuando conversamos antes de grabar el programa, que en su época usted se opuso a un juicio político, que inclusive sugirió, cuando era magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales en el 2006, un mecanismo de blindar a esa Corte Constitucional. ¿Por qué cambió de opinión? Porque en esa ocasión, señor Vera, estaba muy lejos de nuestra visión de juristas, de vocales del Tribunal Constitucional, que en el modelo que se pretendía implantar en Montecristi se iba a adoptar la doctrina del neoconstitucionalismo. Una doctrina que ha sido nefasta en los países donde se ha aplicado, donde ha permitido la discrecionalidad de los jueces, incluso de reformar en la aplicación el texto de una norma constitucional que no amerita por su claridad una acción de interpretación. El neoconstitucionalismo es una concepción del derecho constitucional que permite a un organismo de control constitucional como la Corte rebasar su ámbito más allá de eso, es decir, esto sí es constitucional, esto no es constitucional. Exacto. ¿Cómo lo hace? A base, ¿qué estipula? A base de un lenguaje rocambolesco, con retruécanos rebuscados, han buscado vaciar de contenido las normas constitucionales que son claras, que son expresas. Pero el problema no es la Corte, sino que hemos sido nosotros. Por ejemplo, en casos como los que reseñó André Benavides, no ha habido un movimiento, no ha habido un grupo, no ha habido una tendencia, no ha habido un conjunto de actores sociales que les diga, páreme la mano hasta aquí. Porque además hace falta de un mecanismo de control político. Por eso se necesita un juicio político para la Corte Constitucional. Porque como acontece en México, como acontece en Panamá, como acontece en Guatemala, como acontece en Perú, como acontece en Brasil, como acontece en Argentina, como acontece en Colombia, los órganos de justicia están sujetos a control político cuando rebasan sus obligaciones, cuando sus acciones redundan en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales. Un constitucionalista que piensa sobre lo mismo, peor si usted anticipó que lo que ve son pasos que inequívocamente terminarán convocando una constituyente. Sí, y tomando por ejemplo el análisis que hoy se hace con la ley de solidaridad, que era perfectible, había cuestiones que se podían pulir, pero ciertamente tirarse de plano el conflicto armado interno, como es el objeto de la suspensión que ha generado la Corte, claramente muestra que aun cuando la ruta que trazó el gobierno para recuperar la seguridad es este procesamiento exprés con mano fuerte, mano dura si se quiere, de una u otra manera el hipergarantismo se presenta y lo dilata. Entonces, claro, el presidente aprovecha y dice, yo necesito, ahora que he tenido todo para tratar de hacer esto, un marco fuerte para avanzar, ¿no? Si la Corte es el enemigo, y eso tiene que ver mucho con la génesis de su nombramiento, ¿por qué en la pregunta de la consulta él no propone reemplazar el poder de control constitucional por otra figura y simplemente su propuesta es que ahora respondan políticamente a la Asamblea, porque evidentemente toman decisiones con sustento y sentido político bien disfrazadas de defensa constitucional? Porque si se presentara una pregunta de esa índole, muy probablemente el dictamen de constitucionalidad de la Corte sería, usted requiere una Asamblea Constituyente. Ajá. Entonces, en el fondo, insisto, esta es mi lectura, puedo equivocarme en unos meses, pero creo que vamos a ¿Y no le van a decir lo mismo con esta, el 431 de la Constitución? Ese es el strike 2. Dice que no cabe juicio político contra... Ese es el strike 2. Entonces, ¿cuál va a ser el tercero? El momento en que yo llegue a plantear una constituyente, porque mis preguntas, mi proyecto de pregunta, pues no ha pasado tu filtro. Ok. Antes de volver con Verónica Guevara, un elemento adicional de este paralelismo que estamos haciendo. María Clara. Y lo veremos en la siguiente nota de Euronews. Comparen ustedes mismos las diferencias entre los presidentes Bukele y Noboa. Mientras Bukele irrumpió en el Congreso del país, el presidente Noboa, que solo se limitó a llegar hasta las afueras de la Corte Constitucional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bukele, experto en agitar las redes sociales, ha creado una situación que según algunos quiebra el orden constitucional, pero en la que cuenta con el apoyo firme de sus seguidores. Y no pueden contra el pueblo, definitivamente ellos nos fallaron y pues aquí estamos en lucha de pie con nuestro presidente. Al igual que otras instancias internacionales, la Unión Europea pide que se respete la independencia de las instituciones y que el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños resuelvan de forma pacífica la situación. ¿Hay diferencias, Verónica Guevara, o solo son matices distintos entre uno y otro caso? Pienso que Bukele está llegando a una parte más también disruptiva por ingresar de la forma que ingresa, pero que los dos tienen algo en común, en el populismo o el acercamiento del pueblo a las causas que tienen. ¿Y eso en los está dos mal? países no, está bien, está bien, están aprovechándolo. Es algo que el presidente tiene que aprovechar, el nivel de popularidad que tiene. A mí ¿Por qué lo que me cuando preocupa, hace Noboa está bien y cuando lo hacía Correa se dicen que está mal? yo no creo que el totalitarismo que tuvo Correa nos beneficiaría tampoco si lo tiene Daniel Noboa. Él va a tener que tener un organismo democrático que justamente pueda fiscalizar. ¿Apunta Noboa a un totalitarismo? No creo que si no tuviéramos la Corte Constitucional y no tuviéramos un gran parte de la Asamblea que no fuera de Noboa, no tendríamos un organismo democrático que lo controle también al gobierno. Eso significa que hace falta contrapesos, aunque los hay, pero la mayoría le es favorable ahora, como le es en la Asamblea. ¿De acuerdo a lo que dice Verónica Guevara, doctor Casanelo? Bueno, ese es el rol que hoy está jugando la Corte Constitucional y está firme en esa posición. ¿Está jugando un rol de contrapeso?
lo está haciendo. En el diseño institucional... Ese no es su papel. Claro que lo es. Sí. No, su papel es decir esto es constitucional o esto no. No es ordenarle, vea, como le va mal con la inseguridad, lo que tiene que hacer es una comisión interinstitucional que haga políticas públicas. Que sí lo es, porque desde que Tocqueville atacó el sistema presidencialista al inicio de la República Americana, lo dijo siempre, aquí tenemos el riesgo de que la mayoría se imponga incluso con cuestiones que están por fuera de la esfera de protección de las minorías. ¿Y quién viene a suplir eso? El control judicial, que es en favor de las minorías. Ayer los invitados decían una cosa más grave o peor que yo no había notado en mi conocimiento del neoconstitucionalismo, usted que es constitucionalista. Eso lo habilita el neoconstitucionalismo y esta constitución es hecha a esa medida para eso, es decir, para que los jueces de la Corte Constitucional se excedan de sus atribuciones, legislen, cosa que no deberían hacer, no solo interpreten la Constitución, y a veces dispongan medidas operativas. ¿Es verdad? El sistema de interpretación que da la Constitución es yo corrijo en función de los derechos. ¿Qué es lo incompatible hoy, Carlos? Todos nuestros derechos son fundamentales en nuestra Constitución. Por lo tanto, no tomar una decisión de gobierno sin afectar un derecho es muy difícil. Entonces, yo voy a estar constantemente chocando entre una política para instaurar algo contra o para mejorar la seguridad contra un sistema de garantías. O para llegar a un gasto público reducido, ¿sí? Y luego enfrentarme con las garantías de los derechos laborales. La única solución legal, constitucional, y el Ecuador es un país que ha evolucionado en esto. La muerte cruzada es un ejemplo. Él mismo fue un presidente de transición de una muerte cruzada que respetó el orden institucional. La solución es ir hacia una constituyente y replantearnos para todos nosotros en votación si queremos un modelo de control o no. Qué importante precisión. Hay muchas limitaciones en esta Constitución. Antes de eso le hago una y no hay control para... Más como periodista que por constitucionalista, que va en esa línea. A la luz de los resultados que ha generado Bukele, forzando el sistema, y en algunos casos pasándose por encima de él. Quienes estudian el proceso van a ver que las dos cosas se dieron. ¿No es inevitable cuando hemos terminado siendo un país tomado no por pandillas, que es más fácil combatir, o menos difícil, debería decir? Hace rato no somos pandillas, hace rato no tenemos pandillas aquí. Sino por narcotraficantes. Entonces, ¿no es inevitable ir hacia un régimen así, con los peligros que también tiene el señor? El asunto es que ahora tal vez coincidimos en muchos puntos de ese régimen, pero ¿qué va a pasar si viene un régimen que es totalmente contrario? ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones? Si este gobierno no solidifica su trabajo y no limpia, como todavía estamos invadidos de corrupción en todos los órganos, en todas las funciones, menos mal esta salida de empleados públicos que estaban enquistados o que crecieron con el correísmo, menos mal hay una limpieza ahora, ¿ya? Pero ¿qué pasa si después no tienen los mismos resultados? Qué importante y oportuna sobre todo. ¿Por qué aplica esto a esta Corte con las diferencias que yo empecé a enunciar al principio? ¿Cuáles son las diferencias? Lo del juicio político es una. No. Permitir eso contra Guillermo Lasso que daba vía a un golpe de Estado. A ver, señor Rivera, yo creo que debiéramos, para facilitar el diálogo, ubicar los temas en que usted y yo estamos de acuerdo. Aburridísimo. No, porque hay un montón en que no estamos de acuerdo. Ventajosamente. Pero usted coincide con mi tesis de que los jueces de las altas cortes no pueden ser enjuiciados políticamente por sus fallos. Correcto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Usted lo puso, sí, señor. ustedes le dicen las claquetas. Sí. A esta cosa que ponen... Menos mal lo recuerda. Muy bien. El lunes usted, antes de cada cierre del programa, ponía una claqueta en donde decía, los jueces deben ser enjuiciados políticamente, pero no por sus decisiones. Buena memoria. Muy bien. Como estamos de acuerdo en eso, yo le digo, ¿y entonces por qué pueden ser enjuiciados políticamente? Porque violan la Constitución reiteradamente. ¿Dónde violan la Constitución? ¿Varios casos? ¿En los fallos? No. Ahí es donde usted está equivocado. Mencioné uno. No, señor Vera. Al darle una orden a este gobierno que arme una comisión interinstitucional para elaborar políticas públicas. ¿Y dónde dieron esa orden? Se la dieron de la Corte Constitucional al Ejecutivo. En una disposición... ¿En un fallo? No. ¿En un fallo? Fue un dictamen. No, señor. Que tenía, no, señor. Era un fallo en sentencia. No, vamos a ver. Las decisiones de los jueces son los fallos. Las son las sentencias, son las resoluciones, son los dictámenes.
Entonces, ahí es donde usted se equivoca. Fue una opinión. No, señor. Fue una orden, que es peor. No, señor. Señor Vera, vamos suavecito. Vamos suavecito. Vamos suavecito. Si usted dice que coincide conmigo en que los jueces de la Corte no pueden ser enjuiciados políticamente por sus decisiones, por sus sentencias. ¿Y dónde toman las decisiones? Ok. Pero por favor, es que usted se encerró en un círculo del que no puede salir. Se caí en mi propia trampa. Sí, ya. Señor. Bueno, por ahí hemos empezado. Ok. Esta fascinante conversación. Claro, como él es jurista, él distingue más ¿Dónde deciden? Distingue más propiamente, él cree que un dictamen de la Corte es también un fallo. Obvio, pues. Como yo solo fui estudiante de Derecho, y eso pues, no... ¿Dónde deciden los jueces, señor? Asimilo como fallo solo a las sentencias. No. Ya, está aclarada la diferencia. O mi confusión o mi equivocación. Okay. Pero por ahí la vamos a seguir. Ya, usted tiene razón. No tengo problema en darle la razón. No, hemos comenzado recién. Ya, está bien. El jurista es usted, el estudiante soy yo. En un concurso que parecía correcto y torció al final el doctor Juan Izquierdo, como en algún momento ya reseñé con una serie de datos. Pero vamos a la integración actual. Esos componentes son los que han decidido suspender la vigencia de varios artículos de diversas leyes que eran claves para avanzar en esta ofensiva o en esta contención del crimen organizado y el delito. ¿Eso es correcto? A ver, yo no voy a entrar, porque no es mi especialidad, en determinar si es que el contenido de los artículos suspendidos eran o no indispensables para luchar contra el crimen organizado. Yo, honestamente, señor Vera, hablo de lo que sé. Usted no es penalista. Y no de lo que no sé. Aunque de eso entiende. A ver, sé leer. No, es más que sé leer. Del derecho penal. Okay. Pero yo sí, mire, yo tengo un concepto que lo he dicho desde siempre, y ahora que estuve revisando antes de venir a esta entrevista, la última vez que lo dije fue un artículo de hace 5 años, de mayo del 2020, en que decía que la queja sobre la insuficiencia de las leyes generalmente encierra ineptitud. Entonces, pero lo dejo sencillamente puesto como concepto. Yo no sé si lo que han suspendido era indispensable o no para la guerra contra... Pero según usted, esa decisión también es un fallo. Pero, obvio, pues. Y por lo tanto no puede ser motivo de llevar a un juicio político. Pero para nada, pues, señor Vera. O sea, es que, a ver, cuando el concepto es los jueces de las altas cortes no pueden ser enjuiciados políticamente por el contenido de sus decisiones, las decisiones son los fallos. Es un fallo aunque no lo hayan motivado en detalle ni lo quieran explicar. ¿Cómo que no lo han motivado? Dijeron cuál era el efecto de suspender eso. Yo sí he leído la decisión y está motivada. ¿Y dice? Puede ser que a usted no le guste la motivación, pero de que está motivada, pues. No dicen... Porque no es verdad que los jueces han emitido un boletín de prensa. Dicen ellos que tienen... Es para evitar que cause daños a la comunidad. ¿A qué comunidad le puede causar daños? Puede ser que a usted no le guste la motivación. Puede ser que yo esté en desacuerdo con decisiones de la Corte. Es que aquí no se trata de decir que uno está de acuerdo con todo lo que decide la Corte. Es que es política la motivación. Señor Vera, pero hay una motivación y los jueces no pueden ser enjuiciados políticamente por sus fallos. ¿Por qué no buscan una motivación en la Constitución que dice, sin que esto anticipe un pronunciamiento definitivo que vendrá después, en principio, o esto podría o esto parecería opuesto a tales o cuales... ¿Eso es lo que dicen las decisiones? Para usted dicen eso. ¿Cómo que dicen? ¿Eso dicen? Ok. Hay que leerla. Ya, seguiremos con más en breve. Y aquí entramos a las particularidades de ese tema. Cuidado con consolarse porque no fueron 12 los que se murieron por la contaminación aparentemente de una bacteria de cánulas reusadas y que solo fueron 2 o 1. Ojo con ese argumento. ¿Ok? Doctor Sarracín, se atribuye inicialmente las muertes de uno o varios neonatos a que se reutilizaron cánulas que transmitieron una bacteria. ¿Qué tipo de bacteria es y se puede o no combatir? Bueno, en primer término, los fabricantes de material médico califican
lo que producen y dan las advertencias del caso. Esto es descartable, no reusable, por lo tanto, jamás se puede volver a usar. Eso definitivamente, así venga nuestro Señor y se pare de cabeza, no puede reusarse lo no reusable. Usted me lo dijo en la radio, que entonces debe ir a donde el director y decirle, métaselas por donde le entre. Exacto. Ya, ¿y qué pasa si no hay más? No, es que eso es parte de un proceso en donde, por falta de una cabeza directiva que maneje la institución, la controle y la conozca. De acuerdo, pero éticamente, ¿qué hace el profesional? Va donde el director, reclama, protesta, el director le dice, lo siento, no hay plata, no me han mandado, no puedo comprar. Ya, ¿qué hace el médico? Va y dice, Dios mío, la meto en agua caliente, trato de esterilizarla criollamente, vamos, peor es no intentar hacerlo. Pues fatalmente, posiblemente tenga que hacer eso. ¿La ética médica dice eso? Pero me está usted diciendo una cosa que como pediatra y habiendo pasado por varios hospitales pediátricos, jamás se hizo y jamás se le ocurrió a nadie hacer, porque habían directores, subdirector médico, subdirector administrativo, autoridades hospitalarias que manejaban, controlaban y veían que todo estuviera en su sitio y que todo estuviera provisto. ¿Sabe qué? Porque estos eran otros tiempos. Primero, ¿y usted cree que todo el mundo es como usted y la gente buena que colaboró con usted? Ahora no se puede decir eso. No se puede decir, no sé por qué, pero yo me acuerdo haberle dicho a mi esposa, tú tienes, y usted saber que yo tengo un amante de cemento y de fierro, y no te quejes por eso. Me levantaba a las 2, 3 de la mañana y me iba al hospital del niño para ver si todo estaba funcionando. Eso era mi responsabilidad como director. Si la aceptas, la cumples. Si no, no te hagas cargo de algo que no vas a enfrentar como debe ser. Sigamos con esta parte. Cuando viene donde usted un médico y le cuenta este drama ético que le enfrentó, doctora, sí, esto me dijeron, qué indolencia, qué crueldad, pero hay dos cosas. Uno, yo necesito vivir, ¿ok? Aquí tengo un sueldo, tengo un contrato, tengo una estabilidad que necesito. Y segundo, dije, ok, me corro el riesgo, ¿qué hago? Voy y denuncio al fulano, termino preso yo. Saco pruebas de que en verdad era una... No, me persiné, traté de esterilizar la pieza a mi manera y se la puse. ¿Me pueden condenar por eso? A ver, aquí voy a indicar un tema muy puntual. Y quizás con esto voy a concluir, inclusive al final. El tema es de que la mala práctica profesional no se asume, sino que se prueba. ¿Ya? Entonces aquí nosotros estamos partiendo del hecho controversial de que se han reutilizado cánulas. No existe un hecho probado como tal. ¿Ya? El Ministerio de Salud, versiones. Exactamente, existen versiones. Entonces, dentro que sean ciertas? Dudo, ¿y por qué? Y aquí quizás el doctor también podría de alguna manera indicarnos. Estamos hablando de una UCI, una unidad de cuidados intensivos neonatales. La mayoría de los pacientes en UCI, y si bien es cierto que no soy médico, pero lo he visto dentro de mi trabajo, están intubados, entonces no utilizan cánulas la mayoría. Eso en primer lugar. Entonces tenemos que, aquí lo que se tiene que analizar es la historia clínica de los 12 pacientes y verificar si dentro del registro está de que ese paciente utilizó una cánula. Bueno, al volver seguimos con más. Doctor, aparte de levantarle la moral a su personal, que es lo que veo que primero quiere hacer, con toda razón, él no va en ánimo de perseguidor, sino de apoyar. ¿Qué debería pedir, hacer para ayudar a investigar por qué se dio ese problema de los neonatos allí? Un director que se posesiona de nuevo, ¿qué hace? Bueno, es sumamente penoso decir aquí públicamente que los ecuatorianos les importa un comino su historia. En el 2006 fallecieron 26 neonatos en el hospital de Chone. Cierto, los tubos contaminados, no sé qué vaina, de ventilación. La materia fecal de las ratas caía libremente al piso. ¿Qué se hizo? Lo que debía hacerse. Una comisión interventora de especialistas, cierre absoluto del hospital, revisión completa, reparación de todo lo que tenía que repararse,
restablecimiento de los procedimientos y de las reglas, y luego, cuando el hospital estaba up to date, 4 meses después, reabrirlo para que funcione correctamente. Si no se hace eso, no se debe hacer nada, porque no sirve sino una investigación y una reparación que tiene que ser completa. ¿Cómo se siente el sector? Que los datos que conversábamos antes de comenzar, comenzar el programa, exporta $41 millones de banano anualmente a Estados Unidos. Bueno, nosotros exportamos 40.7 millones de cajas, cerca de 540 millones de dólares. Esas son cifras cerradas al año 2024. ¿Y es cierto que subiría 1.50 por caja el valor o el costo de exportación si es que se mantienen los aranceles como están? Si vemos al precio FOB, sí, $1.50, eso es cerca de un impacto de 61 millones de dólares cuando lo llevamos a cifras de exportación FOB. ¿Qué posibilidades ven de las señales que han dado los negociadores, hasta ahora el ministro de la Producción Especial? Porque él, ya van a ver en la entrevista que grabamos, cuenta que apenas terminó las conversaciones del jueves en Washington, los llamó a todo el sector exportador para ponerlos al tanto. ¿Qué posibilidades hay de que ese arancel para el banano baje? Bueno, en principio había una declaración de la Casa Blanca dando algunos días justamente para revertir los temas comerciales y temas de seguridad para dar ellos un anuncio. Pasaron esos días, pero tenemos entendido que los tiempos los maneja la Casa Blanca y dentro de ese esquema, la Casa Blanca ha estado concentrada en negociaciones con México y Corea, entonces tenemos entendido que en los próximos días habrá un nuevo anuncio de respuesta a esa negociación. Estamos muy optimistas. Dentro de ese esquema, la Casa Blanca ha estado concentrada en negociaciones con México y Corea, entonces tenemos entendido que en los próximos días habrá un nuevo anuncio de respuesta a esa negociación. Estamos muy optimistas de que pueda haber algún cambio, sin embargo, hasta ahora... ¿Por qué el optimismo? ¿De dónde viene esa señal? Porque todavía nosotros estamos viendo que en las referencias de los demás países sí han habido cambios en torno a las negociaciones que ha tenido Trump con los 70 destinos. Esperemos que para Ecuador, si es que ha respondido justamente de manera adecuada a los temas de negociaciones no arancelarios y arancelarios que están en el marco de un acuerdo de confidencialidad, que no conocemos los detalles, pero si es que se ha dado de esa manera y ese optimismo nos ha trasladado justamente el equipo negociador con el ministro, esperemos que esta semana se den anuncios positivos. Eso, ¿cómo lo ve un dirigente del sector bananero? ¿Cómo lo ve un dirigente del sector cacaotero? Hola, Carlos. Bienvenido. Mira, yo creo que las gestiones que está haciendo el gobierno nacional son importantes. Definitivamente consolidar la relación con Estados Unidos nos lleva a otro nivel. Hemos perdido muchos años. Ahora, esto quiero hacerte una pequeña reseña. Cuando tuve la oportunidad de servir al país como ministro de Producción y Comercio Exterior, recomenzamos esa reconstrucción. Y ahí fue que se logró firmar un acuerdo de primera fase y empezar comercial con Estados Unidos. Desde el 2005 no llegamos a un evento tan importante como eso. Lo positivo es que los dos gobiernos subsiguientes, esto es, el de Lasso y actualmente el del presidente Noboa, se ha continuado con esa política comercial importante de consolidación con socios estratégicos como lo es Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es Estados Unidos? Nuestro principal mercado, aliado comercial, inversionista también en el Ecuador, y obviamente nos ha preocupado muchísimo el anuncio inicial de los 15%. Pero, ¿tiene la misma sensación de optimismo de José Antonio Hidalgo? Yo diría que sí tengo una sensación de optimismo porque... ¿Basada en qué? Basada en las negociaciones. Hay un equipo que ha estado algunas semanas ¿Pero qué les ha dicho el negociador? En Estados Unidos. Yo creo que el gobierno americano... Mira, es que tenemos que regresar un poco hacia atrás, creo yo, en la política, porque no solo es la parte comercial que se está negociando. Aquí hay un marco. Aquí se está firmando otras cosas que van por encima de la parte comercial. Y ese marco que es muy positivo, y ese marco ¿cree que va a influir en lo comercial? Por supuesto, porque el gobierno americano, más allá de ser un negociador comercial, está buscando consolidar relaciones en la región y obviamente con el Ecuador, que ha dado signos de crecimiento y de una alineación
favorable en temas de seguridad, en temas financieros, en temas comerciales como esto, y eso me genera a mí una expectativa favorable. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos, y que no olvides darle like, y suscribirte a @OnePlusAds, para recibir nuevos contenidos diarios. Tras la reunión, esto fue al instalarlas, Stephanie, él se mostró en un tono un poco más optimista. Dijo que esto era un paso significativo hacia una paz con garantías de seguridad para su país, que fue, vuelve a reiterar, un paso significativo de cara a terminar la guerra y lograr garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo. ¿Cómo se explicaría esa actitud tras lo que usted denunció que son exigencias maximalistas y por lo mismo imposibles de Rusia? La palabra clave es garantía de seguridad. Recordemos que uno de los principales objetivos de Ucrania es entrar a OTAN. Y el famoso artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier agresión a un miembro será respondido con todos los miembros. Entonces, cuando él habla de garantía de seguridad, es porque Trump está proponiendo lo siguiente: no te anexes a la OTAN, pero yo te doy la garantía de seguridad como si fuera el artículo 5. Mandando tropas, dijo inicialmente, como una opción, se entiende que no a combatir, sino a ser garantes. Solo dice garantías de seguridad, y él lo que dice es: yo necesito el artículo 5, por eso quiero pertenecer a la OTAN. Entonces, si hacemos un paralelismo, Trump le está diciendo: si yo te garantizo que voy a activarme como si fuera el artículo 5, pero no te perteneces a la OTAN, entonces buscarían que la Unión Europea también avale y garantice esa seguridad, pero la Unión Europea sí está a favor de que Ucrania entre a la OTAN. En efecto, así es. Se deduce de lo siguiente, María Clara. La decisión de nuestro país, bueno, empecemos por el principio. En primer lugar, durante la guerra tuvimos muchos problemas, incluso pero ustedes tienen una bonita casa y no lo sienten ahora, pero lo sentirán en el futuro. Ya, usted no sabe eso, ya no le dice, no digas lo que vamos a sentir. Estamos intentando resolver el problema, no nos digas lo que vamos a sentir. No te lo estoy diciendo, porque no estás en posición de dictar nada. Eso es exactamente lo que estás diciendo. No estás en posición de dictar nada, es decirnos lo que vamos a sentir. Lo vamos a sentir muy bien, ¿okay? Vamos a sentirnos muy bien y muy fuertes. Ya. Ahora mismo no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una posición muy mala. ¿Ya? No estoy en una buena posición. Estoy hablando del principio de la guerra. Ahora no tienes las cartas. Con nosotros empiezas a tener las cartas. Te estás jugando la vida de millones de personas. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial. Eso y más. Hubo una parte en que Zelensky le dijo: claro, ustedes es fácil, están rodeados por dos bonitos océanos a ambos costados. ¿Cómo entender ese cambio de tono de lo ríspido de entonces a lo que vimos ayer? Es sentar y entender cómo funciona la administración de Trump y el presidente Trump. El presidente Trump, sabemos que para nada es una persona en sus formas ortodoxo. Su diplomacia no es la tradicional, es confrontativa, él no guarda las formas. Y si tú vas a la casa de alguien, tienes que entender cuál es la dinámica y las leyes de juego. Él aprendió su lección, porque la segunda visita llega con todos los presidentes, el alemán es canciller, de la Unión Europea. Él aprendió, al punto en el cual, en un momento de la primera reunión, Trump le dice: ni siquiera has venido en terno, has venido con... Y él decía: esta es mi ropa de guerra. Sí. Cuando lo saluda en la segunda reunión, el presidente le dice: has venido en terno. Y él le dice: este es mi mejor terno. Y esto habla mucho del cambio de estrategia. Y este mismo cambio de estrategia y este paralelismo lo podemos ver en la Unión Europea. La Unión Europea, cuando iba a ganar Trump, y ya era obvio que iba a ganar, hicieron hasta una reunión de emergencia para identificar qué es lo que iban a hacer, porque recordemos que Trump a lo largo de la campaña hablaba sobre el rol de la OTAN, si OTAN servía o no, qué iba a hacer con la Unión Europea. Hicieron una reunión de crisis, porque la eventual ganancia. Ahora se dan cuenta de cuáles son las dinámicas y cómo funcionan estas dinámicas. ¿Algo me contabas de una carta? El canciller, lo segundo era el canciller de Alemania, cuando comienza a hablar, dice: quiero agradecer al presidente Trump por lo que está haciendo. Ya comenzaron a identificar como la dinámica. Y dos,
Melania Trump envió una carta a Putin hablando sobre el anhelo de que se termine la guerra, lo que pasa con los niños que están muriendo. Y Zelensky, en la reunión bilateral con Trump, le dice: quiero agradecer a su señora esposa por la carta que ha enviado en defensa de los ucranianos. Mi esposa, saca la carpeta, le ha mandado una carta de agradecimiento y le da la carpeta a Trump. Esas señales, esas estrategias, esos mensajes no escritos ayudan porque comienzas a entender cuál es la dinámica. Trump no vino para mover un poco las piezas, él vino para patear el tablero y hacer unas nuevas reglas. Si aprendes a jugarlas... Es muy susceptible a la dulo Trump, muy vulnerable al elogio. No, pero creo que tienes que entender que parte de su mensaje es America First, y este nacionalismo también viene con esta protección y defensa de Estados Unidos hasta en las formas de su visitante. Y eso pasó, y después lo podemos hablar, que lo hablamos fuera de micrófono, hasta en Alaska. Él hace en Alaska porque dice: yo no me voy a ir a Suiza, no me voy a ir a otra parte. America First significa que si voy a negociar va a ser en mi territorio. Quiero saber si usted piensa igual respecto a esa Corte Constitucional, que en gran parte es todavía la actual, tras la gravedad de la decisión de ese juicio político a Guillermo Lasso por mínima verosimilitud al cual ustedes le dieron vía libre. Carlos, buenas noches, muy buenas noches con todos los seguidores y televidentes. Sigo pensando lo mismo porque mi defensa de la institucionalidad no ha cambiado. Las diferencias son propias de la democracia y la experiencia me lleva a decir de que uno puede ser que no esté de acuerdo con ciertas decisiones en un organismo que tiene el control constitucional de última instancia, pero de ahí a querer derribarlo, derrocarlo, bypasearlo, solo porque no se acomode a una circunstancia en particular, no estoy de acuerdo. Y como complemento, en esa entrevista dije lo de los decretos económicos urgentes. Es más, dije, ¿qué se creen? ¿Constituyentes? Le dije. Pero asimismo, como soy crítico, y los fallos que estaban a favor de nuestras tesis, como cuando calificaron el decreto ejecutivo del presidente de la República, mediante el cual disolvió el Congreso. Entonces, como ese estuvo a favor, entonces ahí sí me gusta la institucionalidad. Es decir, me acomodo a mis propias circunstancias. La democracia no funciona así. Es que no es en los fallos que no se acomoden a nuestra visión. Y en aquellos que los respetan, como este ejemplo específico, pues eso es lo que ellos querían. Ellos querían propiciar una salida rápida del gobierno de Guillermo Lasso, aunque también sacara la Corte Constitucional, porque apostaban a que entonces quienes por atrás son sus favoritos, que son los correístas, ganen las elecciones y vuelvan al poder. ¿Qué pasa? No contaban con que el asesinato de Fernando Villavicencio iba a cambiar las circunstancias. Creo que estás confundido de roles. Toda esa trama que has relatado, ¿no era mejor decírselo a los asambleístas golpistas? Sin perjuicio que no estoy de acuerdo en cómo llegaron a la mínima verosimilitud en el caso Flopec. Quien se inventó el tema, quien presentó la autorización, y hay que ver qué nomás diputados, recordemos ahora que estamos en el tema, los que quieren hacer todo lo que tú acabas de decir, eran los asambleístas del correísmo y otros. Pero por ambos lados funcionaba el juego. No, si iban al juicio ese lado político, era el ellos principal. destituían a Guillermo Lasso porque usted no quiso, y en buena hora, pagar el precio, ni el presidente tampoco, que algunos exigían para tener voto favorable, aparte de que ni aún así era posible que se les creyera. Es decir, ellos sacaban a Guillermo Lasso por cualquier vía. Iba al juicio político o optaba por la muerte cruzada. El cálculo les falló a ellos y a la Corte Constitucional porque no ganaron las elecciones. No creo en esa conjetura que acabas de señalar. Es en efecto una hipótesis, claro. Es una hipótesis, ahora resulta ser que no son los asambleístas golpistas que se inventaron un juicio que no existía, como el caso de Flopec, más allá que las narrativas decían que era por otra cosa. Mucha gente hoy recién se entera que era por Flopec, por un contrato que el presidente no firmó. Así es. Por unas recomendaciones de contabilidad que no fueron a él, que al revés. Él mejoró y trajo millones de recursos a favor de Flopec, porque la narrativa y el relato iba por otra vía, Carlos. Ya. Esa equivocación jurídica de mínima verosimilitud no creo que vaya en la línea de los verdaderos responsables del caos y la crisis democrática, que eran los golpistas. Es una equivocación jurídica. ¿Por qué usted es tan benevolente con esa posición? Yo no soy benevolente, lo he criticado. No es una, sí, no, pero en este punto, no es una teoría rebuscada para dar paso a lo que no se podía. Es decir, que unos magistrados de la Corte
que evidentemente tú no estás de acuerdo de siempre, esa es tu posición, no la mía. Resulta ser que eran parte del golpe para que gane el correísmo. Estás extendiendo demasiado la cuerda. Es que se ha probado en los hechos. ¿Se ha probado qué? Sistemáticamente proceden en esa línea. Para un golpe a favor del correísmo. Pero era un golpe, entre comillas, parlamentario, como lo llamó Fabián Posse. No les tire, era un golpe parlamentario. Como lo llamó Fabián Posse. Bien puesto por parte de Fabián. Sí. Y yo se lo dije en la cara. Sí, los golpes de Estado no son militares. Yo me les paré a estos señores, le diste golpistas en la cara. Vamos a recordar, ok. Pregunto, si la Asamblea puede enjuiciar políticamente al fiscal, al contralor, al TCE, ¿por qué no a los jueces de la Corte Constitucional? Sin perjuicio que la Constitución establece que no se puede, es porque guarda concordancia a dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los jueces, los magistrados de las altas cortes, no pueden ser enjuiciados políticamente por sus fallos, por sus dictámenes, por sus sentencias. ¿Y no son de altas cortes del TCE? Es que viene la diferencia. Esto tiene una cronología. Ya en el año 1998, en la Constitución de Sangolquí, se eliminó los juicios políticos para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, para que no se repita el caso de Miguel Macías Hurtado de 1995, cuando se bajaron a media sala penal en un acomodo a una circunstancia política, porque lo que menos interesó fue la sentencia del IES, que sobre eso se trataba. Así que el primer antecedente es que la Corte Suprema, la de Héctor Romero, que terminó siendo la Corte de Hugo Quintana Cuello, ya no tenía control político. Así que esa no es una novelería del correísmo, por si acaso. 1998, la Constitución de Sangolquí, la de Hurtado. ¿Estamos claros? Por si acaso. Allá. Lo que pasó en el 2008 es que la Corte Constitucional, que ahora tenía otro nivel, el máximo órgano de interpretación constitucional, que hace años era hasta el mismo Congreso Nacional, ¿sí te acuerdas? Teóricamente tenía otro nivel. Ahora lo elevaron. Esa corte fue la de Patricio Pazmiño y compañía. Correcto. Fue la cervecera. Estoy hablando institucionalmente. Yo le dije. Del concepto, no de la integración. La de la cervecera y la de Pamela Martínez, pues, ya sí vamos a hablar de las personas. Correcto. Que tú a veces haces unas mezcolanzas, pero en todo caso, sigamos. En lo institucional, la Corte Constitucional del 2008 ya no tiene control político, como tampoco tienen los jueces de la ahora Corte Nacional, que era la ex Corte Suprema. Ya. Y eso guarda concordancia en los fallos con los dictámenes del sistema interamericano. Ese es el concepto. Ahora, empecemos con su perspectiva de cómo combatir en este rato la escasez de medicamentos. ¿Qué hacer usted que está al tanto de esa actividad? Gracias, Carlos. Buenas tardes. Aprendí desde muy joven que las cosas se hacen con dos factores, con conocimiento de causa y con dinero. Si tú inspeccionas todas las grandes bodegas de todos los farmacéuticos y proveedores de medicina del país, que generalmente están en la bella Quito, están repletos de medicina. Existe mucha medicina en el país. Y si no, traerla de la hermana Colombia o de la hermana Perú es cuestión de 4 horas, 6 horas nada más. O sea, medicina sí hay. El problema es el dinero. La foto de Jorge Washington, el dólar. Ok. Vamos a ver que hoy día la ministra de Economía dijo que eso ya había. 60 millones de dólares han sacado de los 200 que para eso tiene el Ministerio de Salud, que en el primer semestre solo ha usado el 13% de su presupuesto. Lo ha ejecutado. ¿Cómo comprar los medicamentos que sí hay enseguida? Y no armar un problema peor. Concentrar todo en Quito y no mandar, o mandarle al hospital los que no necesitan. Bueno, acá en Guayaquil también hay grandes proveedores, DIFARE, grandes proveedores de medicina, un señor de señores. Pero como vuelvo y repito, sabiendo qué es lo que vas a comprar y dinero, me dicen que ya hay. ¿Cómo sabe qué es lo que va a comprar? Cada hospital tiene una lista de sus necesidades. Yo he estado personalmente años atrás en la bodega del Teodoro Maldonado, donde en el 90 que comienza el boom de la cirugía laparoscópica, ¿no? Si se proyectaban, por decir, 200 casos en el Teodoro Maldonado, por decirte una cifra, de procedimientos laparoscópicos, compraban para 600 casos y luego expiraban. Y así sucesivamente con los insumos e instrumentos de las distintas especialidades. No te imaginas las bodegas, es al lado del Teodoro Maldonado, eso ya no existe. ¿Ya? ¿No? Entonces hay que saber, digamos, tiene que haber un médico experto en saber qué tipo de antibióticos
compra. Hablemos de lo sencillo. Cada hospital lo sabe, doctor. Sí, pero no puedes comprar, Carlos, 10 tipos de antibióticos. Ok, si no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay unos que sirven exactamente igual que los otros. Ok. Y los precios varían. ¿Y determinar eso es muy complejo? ¿O es cuestión de una semana? Hay expertos que te dicen, estos 3 antibióticos sí, estos 3 antipiréticos que es para bajar la temperatura sí, o 2 antipiréticos, estos 2 para quitar la náusea y estos 3 para quitar el dolor. Okay. Estos 2 o 3 para dormir y los otros 2 para quitarte el dolor de manera más profunda. Eso es todo lo que hay. Sigue nuestras redes sociales y visita nuestro website www.oneplus.tv para que puedas disfrutar de todos los contenidos que tenemos disponibles.